Hola, somos Ariel, Y Mónica, somos somos Ish Noahida. Hola, vamos a hablar hoy de la paracha de Noah. Vamos en orden de las parachá emocionantes. Esta paracha nos muestra cómo Noah encuentra gracias o gracia ante los ojos de Dios. Como lo dijo la última frase de la paracha Bereshit. Pero Noah le agradó a Hashem. Entonces Noah era un tipo que era juicioso, responsable, creía en un solo Dios, era virtuoso y perfecto entre sus contemporáneos, como dice la primera frase de la Parashat Noah. Entonces se encontraba en un ambiente completamente tenso, de esos ambientes en que hay turbulencias de la vida cotidiana, pero además había robo, había un montón de transgresiones, había situaciones sexuales que incluían zoofilia, hasta donde logro entender. Tanto los seres humanos como las otras especies tenían cópula o copulaban con otras especies diferentes a las suyas, y había varias cosas que tenían que ver con la confianza de los seres humanos, porque los seres humanos habían perdido el respeto entre ellos y eso hacía que se robaran y que no fueran confiables. Entonces Noah encuentra gracia ante los ojos de Dios y Dios le ordena a Noé hacer un arca y le da unas indicaciones. Bueno, ¿por qué ordena el Creador a Noah hacer un arca? Porque le dice, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de crimen, que era robo, a causa de ellos. Y les dice, mira, voy a destruirlos de la tierra. Y le dice, como lo dice Mónica, que hiciera un arca de madera conífera que tenga compartimentos, un compartimento inferior, uno medio y uno Superior. superior. Debía tener una puerta, debía tener también un lugar a través del cual tuviera una fuente de iluminación, en donde, según ciertas opiniones, dice que esa fuente de iluminación podía ser una claraboya, mientras que otras opiniones dicen que podía ser una piedra preciosa que iluminaba. Le dio unas medidas, y le dio el diseño prácticamente del arca. Y Noah empieza a construir el arca prácticamente sin preguntarse, con la confianza que no podía tener en los seres humanos, pero puso en Dios. Y creo que es de los valores fundamentales que tenemos que tener, porque el que está confiado en Dios vive tranquilo, y por más que sucedan cosas en la vida, va a estar siempre tranquilo y agradecido que Dios siempre hace lo bueno para uno. El arca, a medidas actuales, mediría 155 metros de largo, 26 metros de ancho y 25 metros de altura, lo que correspondería a un edificio de 7 pisos. Con el tamaño más o menos de una cancha de fútbol. Exactamente. Bueno, estaba construida en 3 niveles. Uno superior, en el que estarían Noah con su familia, que sería la esposa y 3 hijos, Shem, Ham Ham, y Jafet. Yafet. Y ellos llevaban también a sus esposas. Una segundo nivel donde se encontrarían los Los animales, animales. y un tercer nivel inferior donde se encontrarían los excrementos. Bueno, llega el diluvio. En la paracha habla de que brotaba de la tierra el agua, o sea que parece que el diluvio no solamente era lluvia, sino también como una salida de aguas subterráneas, y que se llena de agua toda la tierra hasta 60 codos, después de las montañas más altas. O sea que no hubo realmente nada que quedara vivo, pues sobre todo los animales terrestres, porque los peces pues se salvaron, y parece ser, o los comentaristas dicen que es porque no habían llegado a hacer transgresión sexual. Queremos recordar cómo el diluvio, que en hebreo es Mabul, inició el 17 de Heshvan, mes hebreo, y terminó el 27 de Heshvan del año siguiente.
O sea que Noah tenía 600 años de vida cuando inició el diluvio y terminó cuando tenía 601 años de edad. Chévere también conocer la palabra Teibá significa arca, o sea que cuando se dice entrar a la Teibá o al arca, Teibá equivale en gematría a la misma palabra que significa palabra o al mismo valor numérico de palabra, entonces es lo mismo que entrar a la palabra. Se refiere a las palabras de entrar a la Torá y a la oración o a la plegaria, a la comunicación directa con Dios. Entonces en estos momentos nosotros también vivimos momentos fuertes de violencia, de inequidad, momentos que pueden ser difíciles y cada uno puede armar su arca entrando a la Torá y entrando a la plegaria directa con Dios. Vemos cómo Elohim se acordó de Noah, de todo animal y de toda bestia que estaban con él en el arca, e hizo pasar Elohim un viento sobre la tierra y se calmaron las aguas. Dice la Torá, se cerraron las fuentes del abismo y las ventanas de los cielos. Entonces cesó la lluvia del cielo. Las aguas se dieron de sobre la tierra, retirándose continuamente. Las aguas disminuyeron al cabo de 150 días, a los 17 días del séptimo mes. Y había llovido 150 días y las aguas se dieron a los otros 150 días, o sea que ya habían pasado 300 días Noé en el arca, con sus hijos, su esposa, las esposas de sus hijos. Y entonces sucede que él decide enviar al cuervo para ver si hay tierra en ese momento, y el cuervo parecer como que se quedó volando sobre el arca y no fue a buscar si había tierra. Por eso decide enviar una paloma, la paloma regresa y luego decide enviar nuevamente la paloma y la paloma regresa con un palito de olivo. Una rama de olivo. Hay un comentario de los Bene Israel acerca del cuervo, en donde el comentarista Rashi dice que ese cuervo salió y volvió, en el sentido de que el cuervo, en lugar de cumplir su misión, se quedó sobrevolando el arca hasta que se secaron las aguas porque sospechaba que Noah le quitaría su pareja. El cuervo celoso. Bueno. Al terminar el diluvio, Noah sale del arca con su familia. ¿Qué significa salir del arca? Y Elohim le hace las consideraciones, o le da las consideraciones que son los 7 preceptos que debe cumplir. Vemos como esas 7 leyes noágidas o 7 preceptos universales son la idolatría, no idolatrar, el asesinato, no matar, el robo, no robar, las relaciones sexuales, no cometer adulterio, la blasfemia, no maldecir a Hashem, cortes de justicia, establecer un sistema jurídico eficiente y no comer carne de animal vivo. Porque tengo entendido que había momentos en que como no tenían cómo conservar la carne, podían cortar la parte de un animal y el animal continuar vivo. Eso fue lo que entendí en alguna reunión que tuve. Bueno, de todas maneras, al terminar el diluvio, Dios le manda a Noé a salir de la Teibá, o sea, a salir del arca. La pregunta es ¿por qué Dios tiene que ordenarte salir de la Teibá si la Teibá es la palabra, que es la Torá y es la vida y es lo que hacemos la mayoría de las personas que somos creyentes? Pues sucede que a veces cuando la gente llega a un punto de elevación espiritual tan alto, empieza a perder las ganas de bajar, a ensuciarse o a vivir lo que tiene que vivir en esta vida, que es material. Entonces salir de la Teibá significa que sí, tú tienes que tener una formación espiritual y aprender todo esto, pero vos no te puedes escudar en el estudio de la Torá, de la Biblia o en la creencia de Dios para no vivir lo que realmente vinimos a hacer aquí. Si estamos encarnados es porque vinimos a conquistar este mundo, a activar su potencial y a activar la sensibilidad divina. Entonces, salir de la Teibá es
salir de la parte espiritual y entender que el mundo material existe y que tenemos que conquistarlo como se debe. Vemos cómo Elohim bendijo a Noah al salir del arca y dijo a sus hijos que fueran fructíferos, que se multiplicaran y que colmaran la tierra, y que ellos inspirarían el temor y el miedo a todos los animales de la tierra, a las aves del cielo, todo lo que andan arrastrándose por el suelo y los peces del mar. Serían entregados en las manos de esos seres que salían del arca. Toda criatura debía ser alimento para ellos. Los vegetales había autorizado usarlos. Se comía. Exacto. Dice que pero la carne con su sangre De vida, no se debe ingerir. No debían ingerir. Era algo que el Creador estableció y lo dijo a esos seres que salieron del arca. Bueno, entonces Elohim les habla a Noah y a los hijos diciendo, miren, yo establezco mi pacto con ustedes y con sus descendientes, y con toda alma viviente que está con ustedes, los seres voladores, los animales, toda bestia de la tierra junto con ustedes. Y bueno, y salen todos del arca y durante el pacto aparece el arco iris, cosa que nos parece tan bella porque es hermosísimo, pero hay que hacer una bendición cuando vemos el arco iris. ¿Cuál es la bendición en hebreo, Ariel? La bendición en hebreo dice: Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam zoher haberit neeman ki bivirito bekayan bema amaro, que significa: bendito eres tú, eterno Dios, nuestro soberano del universo, que recuerda el pacto con Noah, es fiel a su pacto y cumple su palabra. Y esta bendición sucede porque el arco iris viene siendo una señal negativa, según uno de los comentaristas de la Torá, para el que lo ve, porque significa que merecería ser destruido, pero Dios está poniendo su misericordia en él y por eso lo está perdonando o absorbiendo de su situación. Y Noah les dice que lo van a ver ese pacto cuando vean entre las nubes, entre el sol y la lluvia. Y ahí es cuando sucede el arco iris siempre. Vemos cómo ahí, quiero aclarar un poco lo que acaba de decir Mónica en cuanto a los comentaristas y lo que sería una explicación cabalística de los Bene Israel, en donde el sol representa severidad divina, mientras que la lluvia representa su bendición y bondad, de modo que el arco iris representa el atributo de la severidad contenido por el atributo de la misericordia del Creador. Okay. Sabemos que una vez establecido ese señal del pacto, los sobrevivientes del diluvio serían Noah con sus 3 hijos, Shem, Ham y Jafet, y sus esposas al salir del arca para comenzar a Noah cultivar la tierra y plantar una viña. Vemos cómo al haber plantado esa viña, Noah bebió, dice la Torá, se embriagó y se desnudó en su tienda. También nos cuenta la Torá cómo Ham, su hijo, el padre de Kenán, vio la desnudez de su padre y les contó a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces, tanto Shem como Jafet tomaron un manto y lo cubrieron a su padre sin ver la desnudez de su padre, para no avergonzarlo. Y sabemos que cuando Noah despertó de esa embriaguez que le produjo el vino, se enteró de lo que había hecho con él su hijo pequeño. Pero dice pequeño no porque fuera el menor, de hecho era el mayor. Pequeño porque era el que estaba menos querido en ese momento por lo que había sucedido. Aquí la Torá no es muy específica respecto a qué sucedió con eso. Algunos comentaristas o algunas personas de la tradición oral
dicen que es posible que lo haya castrado o lo haya abusado sexualmente. No se supo qué pasó ahí. El caso es que ambos hijos, tanto Chen como Jafet, Jafet. fueron a tratar de solucionar el problema sin querer ver siquiera. O sea, como cuando tú tienes un problema y tienes que solucionar para cubrir algo, sin querer culpar ni nada de esto. Sin embargo, Noah maldice a su hijo Ham, a su progenie, Kenan. Kenam, y de ahí salen varios tipos de descendencia. Entonces ahorita la Torah explica la descendencia de los 70 naciones o de los 70 pueblos madre que somos las naciones. Exactamente. Vemos cómo de Noah, a través de sus hijos, Shem, que es el ancestro de los semitas, Ham y Jafet, quienes tuvieron también hijos después del diluvio, la descendencia de Jafet da origen a los ancestros del pueblo del norte de Asia, Europa Oriental, hasta Grecia. Y la descendencia de Ham vendrían siendo los ancestros de los pueblos africanos y de Egipto, de Etiopía, y esa sería como la tierra de Kenan. Los descendientes de Shem. Antes de que continúes, Mónica, quiero hacer un comentario acerca de uno de los hijos de Ham, es Nimrod, el de Babilonia, que es descendencia de Cush. O sea, Nimrod sería un nieto de Ham y es el que se relaciona con la creación de Babilonia. La Torre de Babel. Con la Torre de Babel. La descendencia de Shem, que era el hijo pues más, digamos, acercado a los Sadik, vendrían a ser los semitas y los que estarían entre la Mesopotamia hasta el Océano Índico, los que ahora llamamos judíos, los judaicos, los Bene Israel. Bueno, en la Parashá, en el capítulo 11, se explica que está la historia de la Torre de Babel, de Babilonia, el descendiente de Ham. Parece que toda la tierra tenía la misma lengua, que era la lengua sagrada o el hebreo, y este descendiente de Ham, que está ubicada donde estaba ubicada Babilonia, que ahora es Irak, decide que van a hacer un lugar para que vivan todos juntos ahí en el mismo sitio, y van a crear una torre que llegue hasta el cielo. La idea de Dios de que los hombres estuvieran en la tierra no es que todos se reunieran en el mismo lugar, sino que realmente poblaran toda la tierra. Y Dios ve en esto algo que no corresponde y por eso decide colocar una lengua diferente para confundirlos, para que ninguno entendiera la lengua de su compañero y se dispersaran por toda la tierra. Y ahí fue donde sucede lo de la Torre de Babel. Además de los 7 preceptos noágidas, que son fáciles de cumplir y que, como vimos, eran cosas bastante sencillas, digamos que esta historia bíblica, que es sin duda una de las más famosas, y deja una enseñanza de vida para todos. Primero, que realmente sí debemos subirnos al arca, sí debemos subirnos a lo espiritual, acercarnos a Dios, pero también llega un momento en que tenemos que bajarnos del arca, dejar de ser tan místicos, tan literales con la palabra y saber que estamos encarnados porque Dios nos ha enviado aquí a disfrutar de lo que creó. Entonces es importante que como seres humanos empecemos a disfrutar de nuestra familia, empecemos a disfrutar de todo lo que pase. ¿Qué otra cosa nos deja? Pues el final de la creación del mundo es lograr en realidad que cada uno de nosotros esté sintonizado con su esencia y propósito divino de ser humanos. Por eso estamos encarnados. Y tengamos armonía a todo nivel, como personas, como comunidad. Y para lograr eso, pues obviamente se necesita educación, formación en Torá, comunicación, pero sobre todo, confianza en Dios. Confianza en Dios.
porque esa es la forma o la más grande expresión. Todo lo que sucede en este mundo es para bien. Y obviamente la persona que vive como Noah, Noah significa en hebreo confiado, cómodo. Entonces, la persona que vive como Noah, confiado, cómodo, agradeciendo todo lo que sucede y esperanzado en que realmente Dios es el Padre y Dios hace todo por bien, pues va a tener gracia ante los ojos de Dios. Algo que yo quiero aportar hoy para los Benei Noah es lo siguiente. Sabemos que los hijos de Noah están permanentemente advertidos en lo concerniente a las 7 leyes universales. Esto quiere decir que no es defensa válida la ignorancia de la ley, o sea, de la Torá. Y uno no puede afirmar, por ejemplo, que no sabía que la idolatría estaba prohibida por una de las 7 leyes, ni puede tampoco afirmar que no sabía que inclinarse ante un ídolo constituía idolatría. Quiero también comunicar para los Benei Noahidas que cuando uno de los hijos de Noah resuelve cumplir a cabalidad los 7 mandatos universales o leyes universales, su alma se eleva. Esta persona se constituye en uno de los Hasidei Umot Haolam, que significa justos entre las naciones, y recibe un lugar en el mundo eterno. Las Sagradas Escrituras llaman a aquel que acepta el yugo del cumplimiento cabal de las 7 leyes universales un Ger Toshav, que significa un prosélito de la puerta. Esta persona tiene permitido vivir en la tierra de Israel y entrar al sagrado templo en Jerusalén y ofrecer sacrificios al Dios de Israel. A pesar de que los hijos de Noah tienen como obligación solo el cumplimiento de las 7 leyes universales, les está permitido observar cualquiera de los 613 mandatos de la Torá con el propósito de recibir recompensa divina. Pero hay excepciones, que son las siguientes. Observar el Shabbat a la manera de los judíos no se puede hacer. Observar las festividades judías a la manera de los judíos tampoco se puede hacer. Estudiar aquellas partes de la Torá que no se aplican al servicio del Noáhida para con Dios no se puede hacer. Escribir un rollo de Torá o recibir una aliyá a la Torá, o sea, el momento en el cual se puede subir estando en una sinagoga a leer una porción de la Torá en una reunión pública. Tampoco hacer o escribir o vestir tefilín. Y tampoco escribir una mezuzá o pergamino que contiene las porciones de la Torá que se colocan en el marco de la puerta, porque esto cubre la entrada y la salida del pueblo de Israel, o cuida la entrada y la salida del pueblo de Israel. Entonces, si tú tienes una mezuzá en tu puerta, Binei Noah, pues no es tu obligación tenerla y no deberías tenerla porque eso implica un compromiso de los Binei Israel. Todos Noahidas estamos en un cambio espiritual y en un conocimiento, pues aprendiendo de una cosa que es un conocimiento que probablemente nos va a llevar a la conversión. Es una realidad. En la medida que uno va entrando más en la Torá y va aprendiendo de cómo se vive y va aprendiendo a vivir tan confiadito de que Dios tiene todo y nos provee, y además empieza uno a relacionarse con personas que están un poco más comprometidas con esto, pues lo más probable es que vamos a terminar en conversión. Pero no debemos estar cumpliendo preceptos ni teniendo costumbres que podrían parecer un robo de identidad ante los Binei Israel y ante el mismo Hashem, porque Hashem no nos está pidiendo nada. Así es. Nada de eso está exigiendo Dios. Entonces, ¿qué quiere Él? Que vivamos con esos 7 preceptos sencillos y que lo hagamos bien. Hasta ahí. Exacto, y creer que a través de la Torá, que sabemos que es una enseñanza, que es la vida del ser humano, y que así como Noah en su tiempo no había sido entregada la Torá, pero él conocía y a través de eso fue que él pudo escoger los animales puros ya para llevarlos en el arca y después ofrecerlos como sacrificio. Uh-huh. Es algo que hoy en día nosotros debemos tener muy en cuenta, que a través de la Torá vamos a poder ser guiados a través de nuestra vida y vivir correctamente una vida como Benei Noah. Y si en el momento determinado tomamos la decisión de una conversión, lo podemos hacer. Tanto hombres como mujeres somos responsables de cumplir con los preceptos.
con los 7 preceptos universales. Los varones desde los 13 años y las mujeres desde los 12 años, que adquieren como su responsabilidad legal, por O decirlo, madurez. o madurez para la parte espiritual. Y física. Debe hacerse una máxima observancia de estas leyes para los hijos de Noé. Los hijos de Noé somos todos, incluidos los judíos. Todos somos descendientes de Noé. Entonces, bueno, nos alegra poderles mostrar esto, compartir con ustedes. Y ver cómo esta parashá nos explica el porqué, la razón de la palabra noágida, el origen de la palabra noágida, que proviene del nombre Noah, que en español es Noé, ¿ya? De ahí proviene la palabra noágida, y noágida no es una religión, noágida es un gentil. Nosotros haremos de pronto, no sé si video o si otro audio, respecto a el desglosado de los preceptos noágidas, porque esta parashá en sí también tiene, igual que Bereshit, podemos estudiar otro año de parashá, tiene un montón de contenido. Lo básico es esto que les he dicho de la confianza en Dios, y así es, y así es. Cuando usted está confiado en una persona, usted vive tranquilo, yo confío en usted no desconfía en nada, está perfecto. Y si confías en Dios, es lo elemental, saber que hay un Dios, uno solo, que no vamos a cometer idolatría y que confiamos en Él y que todo es para bien. ¿Ya? Y viviríamos como Noah o Noé. Confiados, felices, cómodos, como dice, que significa Noé, cómodos, Noah. Exactamente. Bueno, nos despedimos, esperamos que este audio haya sido de bendición y de utilidad, y hasta una próxima oportunidad.